Dicen que estamos en la era del progreso, ¿verdad? Avances tecnológicos, nuevos derechos, modernidad por todas partes. Pero, ¿y si ese progreso que tanto se celebra fuera, en realidad, un disfraz bien armado de rebelión contra Dios? Suena fuerte, lo sé. A muchos les incomoda escucharlo, porque preferimos una cristiandad moderna que no confronte, un mensaje suave, sin compromiso, casi como un cristianismo light. Pero la verdad bíblica es otra. Lo que Dios llama pecado no cambia, aunque la sociedad lo pinte con colores de modernidad. El problema es que, entre mentiras modernas, engaños espirituales y relativismo moral, hemos aceptado lo que la Biblia desenmascara desde hace siglos. El pecado disfrazado de progreso se vende con eslogans bonitos: amor libre, tolerancia absoluta, cada quien con su verdad. Y mientras tanto, la apostasía moderna se instala como algo normal, como si la palabra de Dios pudiera negociarse. Pero la verdad no se negocia. La Biblia y la cultura chocan y ese choque deja a muchos confundidos. Ahora, si todo esto te incomoda es porque funciona, la verdad incomoda. La pregunta es, ¿seguiremos cayendo en las herejías actuales, en esa espiritualidad sin filtro que se acomoda al sistema, o tendremos el valor de escuchar la predicación dura que nos despierta? Aquí no vas a encontrar una Biblia maquillada, sino la Biblia contra el sistema. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es un evangelio sin filtro, diseñado para confrontar mentiras, no para entretener. El espejismo del progreso que esconde rebelión. La gente hoy presume de vivir en la época más avanzada de la historia. Inteligencia artificial, viajes al espacio, movimientos sociales que prometen libertad total. Sin embargo, cuando se mira a la luz de la doctrina bíblica, lo que brilla como progreso muchas veces no es más que una mentira disfrazada de verdad. Se promueve un mundo donde el pecado se maquilla de modernidad y donde la cristiandad corrompida prefiere adaptarse antes que confrontar. Y aquí está el detalle: lo que Dios condena sigue siendo lo mismo, aunque lo disfracemos con hashtags o pancartas. Un ejemplo claro está en el tema de la moralidad. Antes, lo que era pecado se reconocía sin rodeos. Hoy, con el relativismo moral, cada quien inventa su propia regla de vida. Lo que ayer se consideraba perversión, hoy se aplaude como derecho humano. Pero si la Biblia y sociedad entran en choque, ¿a quién deberíamos escuchar? La espiritualidad cristiana auténtica nos recuerda que el pecado no cambia. Cambiarle el nombre no lo convierte en virtud. Llamar diversidad a la inmoralidad no la hace menos peligrosa. Y el engaño va más allá. En la política, en la cultura, incluso en la educación, se repite la idea de que todo lo que rompe con lo antiguo es automáticamente mejor. Pero la Biblia, sin maquillaje, nos advierte que el enemigo siempre ha usado el mismo truco: hacer que la rebelión parezca evolución. Es el mismo patrón desde el Edén. Serán como dioses. Hoy lo venden como progreso, pero en el fondo es lo mismo: pecado y rebelión. Y si no despertamos a tiempo, la mentira termina pareciendo más atractiva que la verdad. La cultura del relativismo y la verdad que no se negocia. Vivimos en una sociedad que dice: no hay verdad absoluta, cada quien con su opinión. Pero ¿qué pasa cuando esa idea choca con la verdad bíblica? Lo que parece una mentalidad tolerante es en realidad un veneno suave que erosiona la fe. El relativismo moral se presenta como sabiduría moderna, pero no es más que una mentira disfrazada de verdad.
Y mientras tanto, la cristiandad moderna cierra los ojos para no incomodar a nadie. Lo curioso es que este relativismo no aplica para todo. Si alguien roba tu auto, no dices, no, bueno, esa es su verdad. Tampoco si un médico se equivoca con tu diagnóstico, aceptarías un cada quien con su punto de vista. En lo práctico, todos exigimos certeza, pero en lo espiritual nos dejamos seducir por engaños espirituales que nos dicen que todo vale. Es ahí donde la Biblia desenmascara estas incoherencias, recordando que la verdad no se negocia. El resultado de este pensamiento es devastador. Hijos que crecen sin rumbo, familias confundidas, iglesias debilitadas por un mensaje sin compromiso. Y por eso necesitamos volver a la predicación dura, esa que no se ajusta al público sino a la palabra. Porque la espiritualidad cristiana auténtica no se construye en medias verdades, sino en un evangelio sin filtro. Y si esto incomoda, es porque Dios está despertando corazones para ver que aunque el mundo lo llame progreso, muchas veces es pura rebelión. El pecado disfrazado de modernidad. Hoy se escucha mucho la frase, eso ya no es pecado, eso quedó en el pasado. Pero la realidad es clara, el pecado no cambia. Lo que ayer ofendía a Dios, hoy sigue siendo lo que Dios condena. La diferencia es que ahora se viste con trajes modernos y eslóganes atractivos. Se presenta como inclusión, nuevos derechos o libertad personal. Pero al final sigue siendo pecado disfrazado de progreso, y la Biblia lo revela sin titubeos. Piénsalo en lo cotidiano. Antes la codicia era reconocida como avaricia, hoy se le llama ambición sana. La lujuria se promociona como amor libre y el orgullo como autoestima elevada. Nada de esto es nuevo, simplemente el mundo lo renombró para hacerlo más atractivo. Pero la Biblia y cultura nos muestran que lo que parece moderno es el mismo engaño del principio, tomar lo malo y hacerlo pasar como virtud. Y aquí es donde la doctrina bíblica pone orden. El problema es que muchas iglesias han caído en la trampa de suavizar su mensaje. Prefieren ser parte de la cristiandad corrompida que predicar la verdad bíblica sin maquillaje, pero un evangelio sin filtro nos recuerda que el mundo puede cambiar de moda 1000 veces, pero la palabra no se negocia. Y aunque la verdad incomoda, es esa incomodidad la que abre los ojos, porque si seguimos llamando luz a lo que Dios llama oscuridad, terminaremos caminando a ciegas hacia el mismo abismo. La cristiandad moderna y el mensaje sin compromiso. Hoy en día muchos templos parecen más teatros que casas de oración. La cristiandad moderna busca luces, aplausos y un mensaje que no incomode a nadie, pero un evangelio que no confronta, no transforma. La Biblia no fue escrita para entretener, sino para corregir, instruir y desenmascarar. Y aunque la sociedad celebre la apostasía moderna, Dios sigue levantando voces que predican un evangelio sin filtro, con la fuerza de la verdad bíblica. La realidad es que la gente no necesita otro show, necesita esperanza real, y esa esperanza no está en discursos de autoayuda, sino en la predicación dura que muestra la diferencia entre el bien y el mal. Es como cuando un médico no endulza el diagnóstico, si es grave, lo dice. Del mismo modo, la Biblia desenmascara el pecado, aunque duela, porque lo que Dios llama pecado sigue siéndolo, y ocultarlo es condenar a la gente a vivir engañada. El peligro de un mensaje sin compromiso es que acomoda a las personas en una fe tibia, incapaz de resistir los engaños del mundo. Por eso vemos tantas vidas quebradas, familias desorientadas y jóvenes atrapados en la mentira disfrazada de verdad. Pero hay un camino distinto: recuperar la espiritualidad cristiana auténtica, volver a la Biblia contra el sistema,
aunque eso signifique ir contra la corriente. Y aquí surge la gran pregunta: ¿estamos listos para vivir esa fe radical que la sociedad intenta silenciar? Biblia contra el sistema, el choque inevitable. El sistema actual nos vende una idea de éxito y felicidad que parece irresistible. Tener más, disfrutar más, preocuparse menos, pero la Biblia y sociedad jamás estarán en paz, porque la palabra desenmascara esos engaños del mundo. Y aquí se revela una verdad incómoda. Lo que hoy llaman progreso, la Biblia lo llama rebelión. No es solo una diferencia de opiniones, es una guerra de cosmovisiones. La verdad incomoda porque rompe con todo lo que el sistema quiere que aceptemos sin cuestionar. Mira la educación, por ejemplo. En muchas escuelas se enseña a los niños que todo es relativo, que cada quien inventa su verdad. Resultado: generaciones enteras que creen en herejías actuales y mentiras modernas, mientras la cristiandad corrompida guarda silencio. Pero la doctrina bíblica no se acomoda a las tendencias. El pecado disfrazado de progreso no deja de ser pecado solo porque lo apruebe una mayoría. La Biblia contra el sistema es clara: lo que Dios condena no cambia. El choque es inevitable: o seguimos un evangelio maquillado que no molesta, o abrazamos un evangelio sin filtro que confronta. Es como cuando alguien prende la luz en un cuarto oscuro. Incomoda al principio, pero luego entiendes que sin esa luz no ves nada. Así funciona la espiritualidad cristiana auténtica. Abre los ojos a lo que la cultura oculta. Y este es solo el comienzo, porque aún falta comprender cómo todo esto nos llama a una decisión radical que no podemos postergar. Hemos visto cómo el mundo aplaude lo que Dios llama rebelión, cómo el pecado se viste de progreso y cómo la cristiandad moderna se acomoda a un mensaje sin compromiso. Pero también descubrimos que la verdad bíblica no cambia, que la Biblia desenmascara las mentiras modernas y que la única salida es un evangelio sin filtro, capaz de confrontar y transformar. Ahora la pregunta es: ¿vas a seguir creyendo en lo que el sistema te dice o te atreverás a vivir en la espiritualidad cristiana auténtica que incomoda pero libera? Piénsalo bien. ¿Qué decisiones en tu vida has justificado llamándolas modernas cuando en realidad son pecado disfrazado de progreso? ¿Qué áreas de tu fe han caído en los engaños espirituales que parecen verdad? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a dejar que la palabra ilumine esas zonas oscuras, aunque duela? Porque al final, la doctrina bíblica no busca tu comodidad, sino tu libertad. Si este mensaje te sacudió, dale un paso más. Aplícalo en tu día a día. No te quedes solo con escuchar, empieza a vivir diferente. Y si quieres seguir recibiendo contenidos así, que confrontan mentiras y exponen lo que Dios condena, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí encontrarás siempre un mensaje real, sin maquillaje, que te ayudará a discernir entre lo que el mundo llama progreso y lo que Dios llama rebelión.